Hola a todos, mi nombre es Matías Cortés Neret y les voy a presentar sobre fracturas alrededor del codo en pacientes pediátricos. Mi tutora fue la doctora Francesca Moller y este video corresponde al ciclo de seminarios del Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Los objetivos de esta clase es conocer la anatomía del codo pediátrico y reconocer las principales fracturas alrededor de este, realizar un enfrentamiento adecuado frente al trauma de codo en niños, analizar las radiografías de las fracturas del codo y plantear opciones de tratamiento según fractura y edad del paciente. La hoja de ruta, primero hablemos del trauma de codo, luego de las fracturas supracondilias, luego de las fracturas de cóndilo lateral, luego de las fracturas de epicóndilo medial y por último de las fracturas de la cabeza del radio. Las fracturas en niños se asocian frecuentemente a actividades deportivas y juegos. 65 a 75% de las fracturas en niños se ubican en la extremidad superior y las de extremidad superior 7 a 9% son alrededor del codo, siendo la mayoría en el húmero distal de 86%. De estas, las supracondilias son las más frecuentes, entre un 60 y un 80%, luego las de cóndilo lateral, 17%, seguida por las de epicóndilo medial, cabeza del radio y olecranon. Respecto a los grupos etarios, las supracondilias se dan con un pic de incidencia en niños entre 5 y 7 años, similar a las de cóndilo lateral, y las de epicóndilo medial y de cabeza radial en niños más grandes, las de epicóndilo medial entre 11 y 12 años y de cabeza radial con un pic de incidencia entre los 9 y los 12 años. Es muy impor- es, es difícil definir estas fracturas por la gran cantidad de cartílago que hay en la imagen graficada en azul, y hay que conocer los centros de osificación que aparecen a medida que el niño crece para poder interpretar correctamente las radiografías. Los tiempos de aparición varían en la literatura, sin embargo, el orden es la mayoría de las veces constante. El primero en aparecer es el capitellum, entre el primer y el segundo año de vida, seguido por el de la cabeza radial cerca de los 4 años, luego el del epicóndilo medial cerca de los 6 años, seguido por la tróclea cerca de los 8 años, penúltimo aparece el olecranon cerca de los 10 años y por último el epicóndilo lateral cerca de los 12 años. En esta imagen nos enfocamos en el húmero distal y en la radiografía de la derecha se rotulan en orden de aparición el capitellum, el epicóndilo medial, luego la tróclea y por último el epicóndilo lateral. Respecto al potencial de remodelación del húmero distal y el radio proximal, destacar que es escaso, especialmente en el plano sagital y coronal, por lo que se debe lograr una reducción adecuada al momento de tratar estas fracturas. Y también prevenir a los pacientes y sus familias de futuras deformidades, a pesar de que la mayoría serán funcionales. Respecto al mecanismo de lesión, todas estas fracturas se pueden dar por el mecanismo de apoyo con codo en hiperextensión o de fall onto an outstretched hand. Sin embargo, las de cóndilo lateral y epicóndilo medial también las existen avulsivas, por un mecanismo avulsivo, y las de epicóndilo medial y de cabeza radial se asocian a luxaciones de codo. Los diagnósticos diferenciales frente a un trauma en un codo, en un niño en una extremidad superior, que llega con dolor en el codo al servicio de urgencias, están las luxaciones, las fracturas de las que ya hablamos, contusión, un E15, sin embargo raro, una pronación dolorosa con un mecanismo sugerente que es el de tracción axial, y también en niños cerca de los 2 años. Y respecto a un mecanismo, a un dolor de codo atraumático, siempre pensar en la infección, que va a tener fiebre, eritema o aumento de volumen. En la evaluación clínica es muy importante fijarse en la edad del niño, en el mecanismo si fue de alta o baja energía para buscar lesiones asociadas concordantes, intentar discernir el mecanismo que nos puede orientar a la lesión posible y siempre registrar los antecedentes médicos. En el examen físico es muy importante descartar exposición ósea, muy importante descartar exposición ósea y palpar meticulosamente la extremidad superior, ya que por una lesión en el codo podrían tener dolor referido a la muñeca y no tener dolor en el codo. Por lo tanto, hay que ser exhaustivos en buscar el punto doloroso. Y también buscar estaquimosis por anterior, ya que es un signo propio de sospecha de exposición en fracturas supracondilias. También es importante buscar una sensación de reducción posterior al trauma para explorar una posible luxación y fijarse bien si el
codo podría estar luxado en el servicio de urgencias. Siempre registrar pulsos, color, temperatura y higiene capilar de la extremidad. Y por último, el examen neurovascular debe ser meticuloso y se debe anotar en la ficha clínica. Se han descrito varias herramientas, pero la más usada es la de la piedra, papel, tijera y el signo OK, que nos permiten evaluar los nervios mediano, radial, ulnar y nervio interoseo anterior. La AO tiene esta ficha en su página web de la AO Surgery Reference, que es bastante útil, ya que además incluye el nervio interóseo posterior y un espacio para registrar el estado vascular de la extremidad, la temperatura, el higiene capilar, el pulso radial y el color de la extremidad, además de la parte sensitiva que no se puede olvidar evaluar. Respecto a las imágenes, siempre solicitar radiografías, API lateral de codo. Muchos autores abogan por la utilidad de las proyecciones oblicuas para buscar rasgos de fractura y la utilidad de la tomografía computada es bien específica en ciertos escenarios, como por ejemplo en fracturas supraintercondilias o de cabeza radial en niños mayores. En el centro de la imagen se puede ver una radiografía oblicua interna de codo, con una fractura de cóndilo lateral. Respecto al análisis radiológico en el codo pediátrico, ya hablamos de los núcleos de osificación. Y respecto a las líneas, está la línea humeral anterior, que va paralela a la cortical anterior de la diáfisis humeral en la proyección lateral y debe contactar el centro de osificación del capitellum, sin importar el grado de flexión del codo. En la imagen de abajo a la derecha se ve que no la contacta y si nos fijamos bien se ve una interrupción en la cortical anterior. La línea radiocapitelar va en el eje de la diáfisis radial y también pasa por el capitellum en cualquier grado de flexión del codo, tanto en el plano AP como en el plano lateral. Sin embargo, en el plano AP en niños menores de 5 años, en radiografías normales, hasta un 16% de las veces no contacta el centro de osificación del capitellum. Por eso también se puede usar la línea humeral lateral. Esta línea es paralela a la diáfisis humeral en el plano AP y se dibuja tangencial al extremo lateral del húmero distal. La cortical lateral del cuello radial debe caer medial a esta línea. De lo contrario, nos encontramos frente a una luxación de la articulación radiocapitelar. El ángulo de Bauman es el ángulo formado entre el eje de la diáfisis del húmero y la fisis del cóndilo lateral y debe ser entre 70 y 75 grados. Es útil para las maniobras de reducción en las fracturas que tienen indicación quirúrgica. También está el ángulo húmero-condilar, que es es una línea perpendicular al capitellum que se ve el ángulo que tiene con la diáfisis humeral en la proyección lateral. Y depende de donde uno vea el ángulo, pero es de 150 grados si uno ve el ángulo superior y si uno ve el ángulo inferior es de 30 a 40 grados. Nos permite determinar en la fractura supracondilia si es que el fragmento está en extensión o en flexión. El signo de la vela posterior indica el desplazamiento del cojinete graso por un aumento de volumen intraarticular y es indicador de fractura oculta. En un estudio se vio que hasta 76% de los niños con un signo de la vela posterior tenían una fractura oculta en el seguimiento radiológico posterior. Por lo tanto, siempre hay que ir a buscarlo dirigidamente. Aquí lo podemos ver delimitado en la radiografía a la izquierda con las líneas amarillas, acompañado del signo de la vela, que es el desplazamiento del cojinete graso anterior. Ahora hablaremos específicamente de las fracturas en su orden de frecuencia y también de menor edad a mayor edad. Las fracturas supracondilias, 70% se dan por caídas de baja altura, 5,19% tienen lesiones neurovasculares, específicamente 10% de lesión vascular y 11% de lesión neurológica. Aquí nuevamente la foto que puede indicar una exposición anterior de una fractura supracondilia. Hay dos tipos a grandes rasgos.
98% son en extensión y 2% son en flexión. La clasificación que usa para estas fracturas es la de Garland, y la tipo 1 es una fractura no desplazada con fósila craneal intacta, sin colapso de la columna medial, estable, que tiene un ángulo de Bauman normal y que la línea humeral, muy importante, la línea humeral anterior cruza el cóndilo del capitel, cruza el centro de osificación del capitel. Respecto a las tipo 2, por definición son las fracturas en tallo verde y se dividen en 2A y 2B. En la 2A está angulada, teóricamente es estable por reducción y no tiene rotación o desplazamiento en varo, a diferencia de la 2B, que esa es por definición inestable. También está la tipo 3, que fue modificada por Wilkins. En esta fractura está desplazada completamente, hay una ruptura circunferencial de las corticales y es inestable. Hay dos tipos, 3A y 3B. La 3A es un desplazamiento hacia medial y la 3B un desplazamiento hacia lateral. Y 75% de estas fracturas son 3A, es decir, posteromediales. Después de la descripción de Garland, se agregó la Garland 4, descrita por Ley, que es una fractura que es completamente inestable, tanto en flexión como en extensión, y estas se pueden ver en fracturas de alta energía, sin embargo, también después de una maniobra de reducción agresiva. Respecto al tratamiento de estas fracturas, el tratamiento conservador es para la Garland 1, para radiografías que tengan vela posterior sin radiografía evidente, se tratan como fracturas ocultas, y para la Garland 2A, que la línea humeral anterior contacte con el capitelum. Se le pone un yeso brachiopalmar en 90 grados de flexión con el antebrazo en neutro. Se utiliza durante 3 a 4 semanas y tiene que tener un control radiológico a los 7 días post-inmovilización. Es muy importante que el yeso brachiopalmar, la parte superior, debe llegar hasta la mitad del brazo. Respecto al manejo quirúrgico, está reservado a la fractura de Garland 2B, 3 y 4. Deben tener una reducción precoz y una fijación para la disminución de complicaciones, y por eso el timing quirúrgico es lo antes posible. Siempre se debe hacer una evaluación neurovascular después de la reducción y fijación, ya que pueden haber complicaciones neurovasculares por el tratamiento. El método más usado es la reducción cerrada más estosíntesis percutánea con agujas K, y después vamos a hablar de las indicaciones de reducción abierta. El uso de fijador externo es bastante escaso. Respecto al timing quirúrgico, los estudios dicen que una ventana de 12 a 18 horas es segura. Sin embargo, se intenta hacer lo antes posible para disminuir la complejidad técnica de la reducción y la fijación. Casos que requieren una resolución emergente son las fracturas expuestas, la lesión vascular, el tenting, es decir, una exposición inminente, el codo flotante, que es una fractura supracondilia asociada a una fractura de antebrazo, y fracturas con riesgo de síndrome compartimental. Las indicaciones de reducción abierta absolutas son una reducción cerrada insatisfactoria o que la fractura sea irreductible por interposición de partes blandas, especialmente de la aponeurosis bicipital. Y también por una lesión vascular que se mantenga a pesar de la reducción o que sea post-reducción. La fractura expuesta a una indicación relativa. 2 a 15% de las fracturas serán irreductibles. Y se ha descrito en la literatura este patrón con desplazamiento posterolateral y un spike medial de que es especialmente difícil de reducir. ¿Qué hacer frente a una fractura supracondilia que tiene un pulso radial ausente? Se debe evaluar la perfusión, es decir, el llene capilar, la temperatura y el color de la mano. En caso de que estos parámetros estén normales, se debe hacer la reducción de la fractura y fijación, volver a evaluar el estado vascular y si es que persiste con pulso ausente, pero todos los demás parámetros normales, se observa hospitalizado con un yeso en 45 grados de flexión. Si es que tiene un pulso radial y tiene una inadecuada perfusión, es decir, mal llene capilar, fría y pálida, se debe reducir y fijar. Si es que todos esos parámetros mejoran, entra
al track de observación. Sin embargo, si es que permanece con la vascularización comprometida, se debe entrar a buscar la arteria braquial y a ver una reparación. Respecto a la técnica de reducción, se realiza anestesia general con rayos, una tracción axial de 5 a 10 minutos, para luego corregir el desplazamiento medial o lateral. Y penúltimo, la reducción por flexión con presión posterior del olecrano, para luego realizar una fijación percutánea. Muy importante conocer los riesgos, especialmente por reducción y fijación percutánea. La arteria braquial después de la reducción se puede pinzar dentro del foco de fractura. Y respecto a las lesiones neurológicas, 11% de las fracturas en extensión van a tener lesión neurológica. El nervio más frecuentemente afectado será el nervio interóseo anterior en un 34% de las veces, y especialmente en la Cartland 3B, es decir, con desplazamiento posterolateral. Como se ve en la imagen, el signo gay va a estar comprometido. El nervio interóseo posterior se ve especialmente comprometido en la Cartland 3A, es decir, con desplazamiento posteromedial, y se ve que el paciente no puede extender los dedos ni la muñeca. Respecto al daño del nervio ulnar, es el más frecuentemente afectado en las fracturas de flexión y también por iatrogenia. Es decir, al fijar con una aguja por medial, se ve hasta un 7,7% de daño del nervio ulnar. Y estas son las tres opciones de fijación percutánea que se manejan: dos agujas por lateral, tres agujas por lateral o agujas cruzadas, una por lateral y una por medial. Respecto a los principios de la fijación percutánea, deben ser con mínimo dos agujas. Estas agujas deben ser divergentes y deben fijarse en ambas corticales. Los errores frecuentes en la fijación percutánea con agujas son estos: en la letra A, que por AP se vean que ambas pasan por el grado de fractura, sin embargo en el lateral una no está pasando el grado de fractura. En la letra B, que no todas las agujas sean bicorticales. Y en la letra C, que las agujas se crucen a nivel del rasgo de fractura. Aquí se ve una radiografía con una buena disposición de agujas tanto en el plano AP como el lateral y una adecuada reducción de la fractura. Respecto a las complicaciones de estas fracturas, se describen 4,2% en general, siendo la migración de los pies la más frecuente. Las neurológicas en el interoseo anterior, por la misma fractura, el ulnar, las iatrogénicas, se describen 2% de lesiones vasculares, y es muy importante prevenir el síndrome compartimental. Por eso a las fracturas Garland 3 y 4 o fracturas que os toma de una hora reducirlas, se recomienda observarlas post 24 horas y evaluar con el examen físico la posibilidad de síndrome compartimental. Respecto a la angulación residual, se ve en 5% de los pacientes, la más frecuente siendo un cúbito varo, pero que es funcional cuando tiene menos de 10 grados. La contractura isquémica de Goldman ahora es poco frecuente, ya que los yesos se hacen con máximo 90 grados de flexión, y la miositis osificante es una complicación rara, pero de muy difícil manejo. Respecto a las fracturas de cóndilo lateral, por definición son intraarticulares, o sea, pueden ser intraarticulares, sí, y son Salter-Harris 4 por definición. Por lo tanto, podrían llegar a comprometer el crecimiento. Es importante destacar que el cóndilo lateral tiene irrigación terminal, por lo tanto es susceptible a no unión y a necrosis avascular, y estas fracturas son difíciles de diagnosticar y de clasificar. Se presentan con dolor por lateral más equimosis y puede ser aumento de volumen, como se ve en la radiografía AP de masa a la izquierda, y la radiografía oblicuo interna es muy útil para medir el desplazamiento. Respecto al desplazamiento, destacar que se toma como mayor, como el desplazamiento oficial, el mayor que se da en cualquier radiografía de todas las proyecciones que se tomen. Ese es el desplazamiento que se usa para tomar conducta terapéutica. La clasificación está la de Milch, pero la más usada para tomar conducta es la de Jacob, que mide el desplazamiento del cóndilo lateral en menos de 2 milímetros, de 2 a 4 milímetros, y las de mayor a 4 milímetros con rotación. También está la clasificación de Song, que es un poco más compleja, pero esencialmente es lo mismo. Respecto al tratamiento conservador, está reservado para fracturas con menos de 10 milímetros de desplazamiento. Se le utiliza un yeso braquiopalmar que se deja por 6 semanas,
Y el seguimiento radiológico tiene que ser semanal por 3 semanas, ya que 15% de estas fracturas se desplazan durante el seguimiento. Luego del retiro del yeso, tienen que esperar 6 semanas más para realizar actividades normales y durante esas 6 semanas extra se debe mantener la protección con cabestrillo hasta la consolidación radiológica. El tratamiento quirúrgico tiene como objetivo reducir la superficie articular. Por lo tanto, si tiene entre 2 a 4 milímetros de desplazamiento, se debe hacer una arteriografía para ver si la articulación está congruente. Si es que es así, se puede hacer una fijación percutánea. Sin embargo, si es que no está la articulación congruente o la fractura tiene más de 4 milímetros de desplazamiento o tiene rotación del fragmento, se debe hacer una reducción abierta a través del abordaje de Coge. Para la fijación percutánea se utilizan agujas K de 1,6 a 2 milímetros que deben ser divergentes entre sí. Una tiene que pasar paralela a la línea articular y la otra 60 grados hacia cefálico. Eso mejora la estabilidad de la carga torsional y en valgo. Se puede usar una tercera aguja que se ha demostrado que mejora la resistencia a la carga axial y a la rotación del codo, y eso queda a criterio del cirujano si usar la tercera aguja. Además de agujas, como opción a las agujas, se pueden usar tornillos canulados de 4 a 4,5 milímetros. Sin embargo, no hay diferencia en los estudios respecto a unión, pero se dice que tiene mejor compresión en el sitio de fractura. Respecto a las complicaciones menores de esta fractura, es decir, que no requieren resolución quirúrgica, está el sobrecrecimiento lateral, que puede generar un pseudocúbito varo, y también la deformidad tipo fishtail, que es una necrosis vascular parcial de la tróclea y da esta forma de cola de pescado, como se indica la flecha verde en la radiografía. Respecto a las complicaciones mayores, que es decir, que podrían requerir resolución quirúrgica, está la necrosis avascular, que se relaciona a las reducciones abiertas de estas fracturas, ya que para reducir el fragmento se debe realizar una despericiación posterior, pero que debe ser lo menor posible para disminuir el riesgo de necrosis avascular, ya que la irrigación del cóndilo lateral viene por posterior. Respecto al cúbito varo, se puede dar en una reducción inadecuada respecto a sobrecrecimiento y no unión, y también el cúbito valgo por no unión. Las fracturas de epicóndilo medial, 60% se asocian a luxaciones. Son extraarticulares, definidas como Salter-Harris 1 o Salter-Harris 2, y se generan por desplazamiento por tracción muscular de la musculatura flexora del antebrazo. En la clínica es frecuente ver parestesias del nervio ulnar y si es que se asocian a luxación, deformidad y bloqueo. Sin embargo, a pesar de esto, muchas veces pueden llegar con moderada impotencia funcional. Dentro de los diagnósticos diferenciales hay que considerar especialmente pacientes sin núcleo troclear con una fractura de cóndilo medial si es que se ve un rasgo que aparente intraarticular. Estas fracturas hay que tener cuidado con el riesgo de daño al nervio ulnar, tanto por la fractura como por la cirugía, que en caso de reducción abierta, ya que el abordaje se hace por medial y el nervio ulnar está posterior a este abordaje y posterior al epicóndilo medial. La clasificación no tiene nombre, pero se clasifican en no desplazadas, son menos de 5 milímetros de desplazamiento, desplazadas con más de 5 milímetros de desplazamiento, o encarceladas, y es cuando el epicóndilo medial queda entre la articulación húmero-ulnar. Respecto al tratamiento, las no desplazadas se les puede dejar una aula posterior por 4 semanas. A las desplazadas se plantea una reducción cerrada más fijación interna. Y a las encarceladas una reducción abierta para sacar el epicóndilo medial de la articulación más fijación interna. Para esta fijación, lo más recomendado es usar un tornillo canulado de 3,5 o 4 milímetros. Y es muy importante identificar las luxaciones para reducirla en el servicio de urgencia, como se ve en la imagen de la izquierda. Respecto a las indicaciones quirúrgicas relativas que se han postulado en los últimos años, es una disfunción del nervio ulnar, atletas o pacientes con alta demanda del codo y que el codo queda con una inestabilidad en valgo debido a la fractura. Aquí se puede ver el tornillo canulado
cómo se usa para fijar el epicóndilo medial, y un esquema a la izquierda, cómo se usa el tornillo canulado y el nervio ulnar pasando por detrás del epicóndilo medial. Respecto a las fracturas de la cabeza del radio, 30-50% tienen lesiones asociadas, como luxación, fractura de epicóndilo medial o fractura doble cranón, como se ve en la radiografía de arriba a la derecha. El rasgo intraarticular es poco frecuente y la mayoría de los rasgos son a través de la metáfisis, Salter-Harris 1 o Salter-Harris 2, de izquierda a derecha respectivamente en la imagen de abajo. La cabeza radial, como ya dije, asocia a luxación y el mecanismo, hay dos mecanismos descritos. En la letra A, que al volver el húmero a la ulna se fractura la cabeza al radio y se va hacia posterior. Y el esquema B, que al salir es cuando se fractura la cabeza radial y queda por anterior. La clasificación de estas fracturas hay dos, O'Brien y Udet, y ambas son bastante similares, ya que ocupan el corte en una angulación cada 30 grados y se utilizan para el manejo quirúrgico o ortopédico, ya que fracturas de menos de 30 grados o menos de 3 milímetros de desplazamiento son susceptibles a un manejo con yeso braquiopelmar que se utiliza por 3 semanas. Por el contrario, fracturas con angulación de más de 30 grados o bloqueo en la pronosupinación requieren una reducción cerrada en pabellón. Para la reducción cerrada hay varias técnicas descritas, pero las dos más frecuentemente utilizadas son la de Patterson y la técnica israelí. Luego de la reducción cerrada, si es que queda estable, se puede utilizar el yeso braquiopelmar por 3 semanas. Si es que queda inestable o no se logra una reducción adecuada, es decir, con más de 30 grados de angulación o desplazada de 3 milímetros, se puede utilizar la reducción percutánea con la técnica de Metasol, que usa clavos intramedulares flexibles, asociada o no a una reducción percutánea con agujas K. Si es que no se logra la reducción a pesar de esto, está indicada la reducción abierta por abordaje de Cocker. Respecto a la reducción con técnica de Metasol, se utiliza un clavo intramedular flexible que, que debe abarcar 60-70% del diámetro del canal intramedular y se introduce a través del radio distal para llegar a agarrar la cabeza, engancharla en el hueso subcondral y al girar el clavo que está el centímetro distal doblado en 30 grados, al girar el clavo se puede reducir la cabeza del radio y quedar fija. Los factores de mal pronóstico de esta fractura son pacientes mayores de 10 años, que quedan mal reducidas, que se realiza un tratamiento tardío, que se asocian a otras lesiones. La reducción abierta está asociada a mayor necrosis vascular y la complicación más frecuente es la rigidez, especialmente en la pronación, que se da en 10 a 31% de los pacientes. La rehabilitación en general de las fracturas alrededor en niños es fundamental favorecer un rango articular de hombro y de dedos mientras estén con la inmovilización del yeso. Posterior al retiro del yeso por reducciones abiertas, pensar en apoyo en kinesioterapia, especialmente para el manejo de cicatriz y de la rigidez que pueden desarrollar. El rango articular tiene potencial de mejora hasta el año post fractura, por lo tanto hay que, hay que, hay que favorecer la movilidad del codo del niño, especialmente hablando con los padres y sus cuidadores. Y respecto a las lesiones neurológicas que tengan paresia persistente, a los 4 meses se debe realizar una electromiografía y si es que no tiene signos de recuperación, plantear una eventual cirugía. Las conclusiones: es importante conocer la anatomía radiológica para un adecuado diagnóstico. Las lesiones neurológicas requieren una monitorización postoperatoria importante, reconocerlas y también es indispensable hacer un seguimiento postoperatorio inmediato para ver el riesgo de síndrome compartimental. La falla diagnóstica conlleva consecuencias funcionales a largo plazo y el desplazamiento requiere una reducción oportuna y una fijación adecuada para mejorar los resultados. Estas son las referencias. Muchas gracias.